del 30% del total de las ventas de todos los sectores económicos del país. A nivel regional, las ventas de una sola empresa minera pueden constituir un monto significativo en relación a una empresa nacional. Por otro lado, es sabido también que la actividad minera trae una serie de cambios e impactos significativos en los territorios. Como fruto de las rentas mineras, las universidades nacionales también han recibido ingentes recursos económicos orientados significativamente para el tema de investigación. Por otro lado también, los diferentes niveles de gobierno también han recibido una serie de recursos económicos para la inversión social y productiva en favor de la población. Actualmente existe una serie de proyectos mineros en cartera que se esperan ser impulsados en los próximos siguientes años. Por otro lado, el desarrollo de nuestras regiones y del país, de los demás países, también está supeditado al tema teórico, desde el punto de vista teórico, de los objetivos de desarrollo sostenible. Estos son 17 y los que se espera que se enmarquen para un proceso de desarrollo eficiente hacia los pueblos. Seguramente esto y otros temas serán tocados en la disertación que nuestro invitado a continuación va a desarrollar. ¿Será viable la relación amigable entre minería y desarrollo sustentable? Es algo que seguramente también conoceremos como parte de la disertación. Muy bien. Para ello contamos con la grata presencia de Omar Narrea. Omar Narrea, déjenme presentarlo, es magíster en política social por la London School of Economics, magíster en Mega Infrastructure Project en la Barclay School o la University College London y con estudios de pobreza en la Universidad de Bolonia. Es profesor de posgrado de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Ha trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas en todo lo que tiene que ver con la reforma del presupuesto por resultados y el sistema de inversión pública. Sus temas recientes de investigación involucran la gobernanza de los recursos naturales, turísticos, culturales y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues bien, buenas tardes, Omar. Gracias por acceder a nuestra invitación el día de hoy. Y a continuación te doy el pase correspondiente para que inicies con tu disertación. Adelante. Profesor Lalo, en primer lugar, muchas gracias. Quiero agradecer el espacio para poder conversar de este tema y aprovechar, digamos, para saludar el gran esfuerzo que está teniendo el PAT como un grupo que encuentra un gran vacío, ¿no? en Ancash, que es el de discutir las decisiones públicas con conocimiento, con información, también con la realidad acerca de los problemas, ¿no? que existen de cualquier actividad y particularmente de la minería, que es tan importante para ustedes. Entonces es un lujo poder que alguien como yo, que está trabajando esto a través de la investigación, pueda compartir algunos trabajos y poder ver si esto tiene algún sentido, ¿no? Porque no va a tener sentido si estoy planteándolo y ustedes que pertenecen a la dinámica dicen esto no funciona o simplemente es ideas, ¿no? Pero no toca, digamos, el devenir o la dinámica diaria de ustedes, ¿no? Entonces, yo feliz y le agradezco a Rubén mucho la invitación y a usted, profesor Lalo, por toda la información previa que me ayuda a precisamente empezar la narración. Yo quiero compartir la pantalla con el PPT que he preparado para la presentación y que en cierto modo es algo que comparto en mis clases y en otros foros, ¿no? Porque el tema no cambia, lo que cambia es, digamos, la dinámica que hay en la región. Debo también empezar diciendo que no conozco tanto la realidad de Ancash Huaraz. Entonces me va a costar probablemente aterrizar, pero tengo algunas ideas de cómo. Pero allá vamos, entonces empecemos. El título es La maldición y la bendición de los recursos naturales. Yo uso la I,
y básicamente toda la narración va a ser acerca de la I, ¿no? No de la O o de versus, ¿no? Va a ser de la I, porque creo que es una maldición y una bendición a la misma vez. Esta es una publicidad de, bueno, un artículo de medios de la BBC sobre el 2017, donde ya decía que Perú vende más concentrados de cobre a China que Chile. Y entonces se pregunta, oye, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué Chile se está quedando? Y vamos a tratar de analizar un poco eso, ¿no? Si vemos estas diapositivas son de la CEPAL y trata de ver el peso de las materias primas en las exportaciones. Las materias primas son lo celeste, y tenemos a Latinoamérica en la izquierda, África, resto de Asia, Estados Unidos, Unión Europea, China y el mundo, ¿no? En promedio el mundo exporta 9% de materias primas, Latinoamérica lo hace en 37%, no solo Perú, Latinoamérica, México, Chile, Perú, Brasil. Estados Unidos solamente 6% y la Unión Europea 3%. ¿No? Con la Unión Europea no podemos comparar, pero con Estados Unidos sí, porque igual tiene gran peso de recursos naturales, ¿no? Y China, solamente 1% del peso de las materias primas, ¿no? Entonces, lo que dice la CEPAL, yo no lo digo, sino la CEPAL, es que nuestro crecimiento, y en la siguiente les cuento, ¿no? Nosotros nos hemos quedado en la fase de producir o de exportar materias primas antes que pasar a una diversificación donde exportemos productos con valor agregado en general. Y aquí quiero empezar a hablar de manera particular acerca de la minería y no solo las exportaciones. Si podemos ver en el gráfico el cuadro rojo, habla de la producción de refinado de China y y el cuadro medio turquesa verde habla de la producción de refinado de América Latina, ¿no? Entonces, hay dos tipos de exportación, el concentrado y el refinado. El concentrado es donde estamos pasando a Chile. Eh, y lo significativo es que en el tiempo, desde los 80, China ha pasado de cambiar este tipo de proceso, ¿no? Ya no exporta tanto, digamos, concentrado, sino más refinado. Mientras que América Latina ha bajado la participación de sus exportaciones en refinado. Quiere decir que ha disminuido el valor agregado que le ha dado a sus recursos naturales mineros. Eso nos puede generar una furia, nos puede generar, digamos, una pregunta de por qué no lo estamos haciendo así. Es una buena pregunta a partir con ese análisis, pero la respuesta automáticamente no es simplemente negar esa realidad, sino buscar qué consecuencias nos trae, ¿no? Entonces nosotros hicimos un paper en que ya contamos el valor económico que genera la minería para el Perú. Particularmente me enfoqué en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8, 9, 12 y 17. Y no quiero repetir las cifras, ¿no? De 10% de exportación de PBI minero o 60 y tantos por ciento de exportaciones, ¿no? O ser líderes en plata, en cobre, ¿no? En los productos como el zinc también. Pero en general, algo importante de ver es una transición que ha estado pasando desde los 90, y también el impacto que ha tenido en términos gruesos esa transición de las inversiones mineras, ¿no? En el pequeño gráfico que estoy mostrando en la izquierda, habla de que en el periodo 92-2005 recibimos 10.000 millones en inversiones de proyectos mineros. Y en el periodo 2017-19 esperamos, digamos, o esperábamos algo como 48.000 millones, ¿no? Entonces, esto quiere decir que los 10.000 millones que se invirtieron del 92 al 2005 ha sido lo que ha producido este boom de la economía peruana, ¿no? Esta bonanza. Pero si tenemos en cartera 48.000, o sea, 4 más veces, imagínense lo que podría pasar con el Perú en términos de valor global del producto, ¿no?
No estoy diciendo que automáticamente vamos a ser todos ricos ni prósperos, pero quiero hablar de magnitudes, ¿no? Entonces, el efecto de 10.000 sobre la economía nacional se ha traducido en lo siguiente, digamos, en un efecto concentrado. En primer lugar, son 10 regiones las que concentran el 90% del canon. Las regiones han tenido, digamos, como nunca antes, una cantidad de inversión pública. Si uno ve en la derecha la cantidad de recursos que ha recibido solamente por canon entre el 2011 y 2016, es casi, esos 24.000 millones es casi comparable a 3 veces lo que han recibido los gobiernos locales en un año, ¿no? O sea, con lo del canon, en un último quinquenio podemos financiar 3, 4 años de gobiernos locales, ¿no? O casi el presupuesto anual de los gobiernos regionales para inversión. Entonces, si tuviéramos ese vacío en esos proyectos, significaría un peso importante sobre la capacidad de invertir en infraestructura. Y otra vez, si del 92 al 2005 invertimos o se dieron inversiones en infraestructura minera por 10.000 millones, y se espera, por ejemplo, que en 2017 al 19 hayan 48.000, el reto es de estos efectos superior, por así decirlo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? También nos enfrentamos a la otra, eso podría ser catalogado como la bendición de los recursos, pero por otra parte está la maldición, ¿no? La maldición es que, bueno, esto se concentra en pocas regiones, no son todas las del país. Uno encuentra regiones ricas en minería y otras que no tienen nada. También las universidades de estas zonas mineras se han visto enriquecidas. De las 49 universidades, tan solo 15 concentran el 74%, o sea, 1.306 millones por 2 años. Entonces, estamos hablando de un puñado de universidades sobre el país que reciben más dinero por canon que cualquier otra universidad privada o pública, ¿no? Independientemente del número de alumnos o del número de profesores que hay, ¿no? La minería genera un impacto directo sobre estas 15 universidades. Entonces, cuando hablamos de, oye, falta investigación o falta ciencia o faltan actores, la verdad es que sí hay recursos, y particularmente en las zonas mineras, para poder planificar el desarrollo, ¿no? Sin embargo, esa concentración de recursos en actores viene acompañada de una acumulación de rentas no ejecutadas. O sea, de esos 1.700 millones en 2 años, 2015 al 17, 1.115 millones no fueron ejecutados, ¿no? O sea, el boom del dinero está en un banco y no está en el gasto o en el apoyo a proyectos que podrían catapultar, digamos, ese desarrollo, ¿no? Entonces, ahí hay un reto que formaría parte de la maldición, y si queremos llamarlo de una manera más técnica, la mala gobernanza de las rentas mineras, ¿no? ¿Qué pasa en Ancash? Y acá yo me voy a disculpar porque voy a hacer el trabajo sencillo de narrarles las cifras de lo que es las transferencias de canon para Ancash. Espero que el profesor Lalo me dé algún espacio más para contarles la segunda parte de esta presentación, donde podamos ya ver datos específicos acerca del proyecto o el impacto de Antamina en la región. Porque siento que darles esto es algo básico, pero creo que ustedes seguro van a demandar más, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, en la izquierda, lo que ha recibido el gobierno regional de Ancash por canon, uno empieza a ver cifras grandes, ¿no? Al año, en el 2019, 318 millones, en el 2014, 146 millones, ¿no? Entonces, se llegó al 2018 en la cifra mayor, donde casi 477 millones se recolectaron por medio de canon, pero solamente se ejecutaron 315 millones. Quiere decir esto que en un año se dejaron de gastar 160 millones, ¿no? 160 millones dejados de gastar por un gobierno regional. Y sin embargo hay índices de pobreza altos todavía, ¿no? Y particularmente en las zonas rurales de Ancash. No quiero decir solamente en las zonas afectadas
por la zona, por la influencia minera, sino en general, ¿no? Pero si ya vamos a los gobiernos locales de Ancash y vemos la otra parte de la torta que ha sido repartida, en el mismo año como ejemplo, en el 2018, lo que recibieron los gobiernos locales fue una cantidad increíble. Recibieron 1.280 millones de soles. O sea, ya con eso uno se queda así pensando en, wow, ¿no? Los municipios de Ancash, lo repito, han recibido 1.280 millones en un solo año y han gastado 710 millones, dejando casi de lado 500 millones sin ejecutar. Imagínense esa concentración de recursos que le voy pensando. ¿Qué pasaría si esos recursos fueran mejor explotados, ¿no? Tanto en su propio territorio como por otros actores, ¿no? Y ahí pensamos en una lógica más territorial que de distritos, pero en general lo que nos dan las cifras es que hay una gran bonanza. Me gustaría estar presente en el territorio con ustedes y probablemente recoger sus comentarios, y luego de pelearnos un rato probablemente llegaremos al consenso de que sí, hay mucho impacto de la minería, pero no lo estamos sabiendo aprovechar, o lo estamos desperdiciando, o lo estamos usando en proyectos corruptos, ¿no? Porque es la verdad, ¿no? Pero en ese sentido, otro aspecto importante que se da es de que durante los años la variación, si se dan cuenta, ha sido muy alta, ¿no? En el 2014, 930 millones, en el 2015, 400, en el 2016, 454 millones, en el 2017, 667, el doble en el 2018, 1.300 millones en el 2019. Entonces, la variación es increíble. O sea, entonces, quienes conocen la gestión pública, trabajar con estos cambios de presupuestos debe ser una cosa de locos, ¿no? Entonces, esto va un poco acorde a las teorías, y acá hay dos bloques de pensamiento. Uno puede ser más amigo de uno, defensor del otro, de acuerdo a dos partes que tenemos en la mente, ¿no? Que son nuestros intereses y nuestras ideas, ¿no? Entonces, escojamos con los pies dónde nos ponemos, pero no podemos negarnos a que existen ellos para tomar decisiones públicas. La primera grupo de ideas es la maldición de los recursos, donde dice que los países no ricos en recursos naturales han crecido más. eh, y, y el caso para mí ejemplar de esto es Suiza, ¿no? Suiza no tiene ninguna mina de oro, pero te vende máquinas para moler gramos de oro. Imagínense eso, y sacarle el mejor oro a la arena más fina que puede existir, ¿no? Y hay ingenieros que se dedican a usar esas máquinas exclusivamente para recoger el pequeño oro que va sumando y se convierte en lingotes, ¿no? Esa es Suiza, que no tiene minas de oro, pero tiene ingenieros especializados en moler gramos para recuperar el oro. Imagínense ese nivel, ¿no? También que las industrias no mineras han afectado su desarrollo, es decir, podemos pensar en un territorio o en un país y la gente prefiere trabajar en la minería y por lo tanto debilita ciertas otras industrias. Se da un fenómeno de enfermedad holandesa, ¿no? Los salarios aumentan en el territorio y entonces ya no me es rentable hacer mi negocio tradicional y prefiero yo dejar de invertir para chambear en la mina o darle un servicio a la mina, ¿no? Entonces se genera una especie de impacto sobre los negativos sobre las industrias que en el territorio compiten con los recursos para las minas, ¿no? Y lo que podemos ver ahorita en Espinar es se exacerban conflictos sociales, ¿no? La población reclama a las operaciones mineras ciertas actividades que dañan su territorio, su vida, ¿no? También hay efectos sobre el ambiente, indudablemente, y todo eso podría ser visto como la maldición, y otra vez, de acuerdo a nuestros intereses, nuestra mente, podemos situarnos tranquilamente en el espacio de la maldición, ¿no? Pero también hay una nueva corriente, bueno, yo digo nueva corriente porque a partir de los 2000 se lee más fuerte en literatura, y creo que es lo que yo palpo cuando converso con amigos de las regiones mineras. Es más fácil entender esto en la realidad, ¿no? Que es el enfoque de gobernabilidad y minería, ¿no? Bajo ese enfoque, los países con buenas políticas han sabido aprovechar los recursos.
Y ahí viene una de mis frases favoritas que me podría explicar, pasar explicando 6 sesiones, ¿no? No hablemos de políticas, hablemos de buenas políticas. Una política es comprar laptops, ¿no? Pero no es una buena política, ¿no? La buena política es generar un proceso de aprendizaje usando tecnologías, ¿no? Donde no solamente es la laptop, sino también es el profesor o las escuelas inteligentes, o electricidad o conectividad, ¿no? Una buena política es algo que no depende solamente de un bien. Entonces, los países que trabajan con buenas políticas saben aprovechar esos 700 millones que llegan al año para municipios, ¿no? Lo otro es que la minería exacerba los resultados que se consiguen con buenas o con malas políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que la minería es como meterle un multiplicador, ¿no? Si yo tengo un país o un territorio que tiene buenas políticas, salto más rápido a seguir teniendo buenos resultados. Pero si en cambio tengo un gobierno local o un gobierno nacional que hace malas políticas y tengo mucha plata en minería, hay corrupción, hay conflictos sociales, hay imposición de poner una infraestructura, ¿no? Y eso genera más mala gobernanza. Entonces genera un efecto a lo contrario de un círculo virtuoso, ¿no? Y los conflictos son medios para negociar la distribución de los recursos de la minería. Eso es un poco lo que ya se puede encontrar en varios conflictos. El conflicto no es, oye, mina, vete de acá, no inviertas, ¿no? Eso puede ser un statement. En la práctica, cuando se sientan a negociar en las distintas mesas, el tema es, oye, yo quiero que nos den 1000 soles a cada una de las personas, ¿no? Como en lo que está pasando en Espinar. Eso es, digamos, la solución del problema, ¿no? Para algunos sí, porque todos necesitamos dinero, sobre todo en la pandemia, pero de repente una familia rica de allá está recibiendo con 8 personas 8.000 soles y una persona pobre solamente 1.000 soles del canon, ¿no? Entonces no tiene un sentido de realmente resolver problemas sociales, sino es lo que se llama la búsqueda de soluciones rentistas, ¿no? O populistas, ¿no? Entonces, bajo esa visión, mucho tiene que ver con el beneficio de la minería a las políticas que existan, ¿no? Y en general a las buenas políticas que se planteen. No basta con un ministro como Salvador del Solar yendo a las Bambas y poniéndose todo el trajecito y haciendo los protocolos sociales y después de eso se va y vuelve otro conflicto en la misma zona, ¿no? Esos no son buenas políticas, eso es simplemente apagar incendios. Y lo que yo quiero decirles es que como las operaciones mineras son de 30, 40, 60 años, no basta con apagar incendios para la buena gobernabilidad. Entonces, si tenemos dinero, si tenemos recursos, si tenemos una bendición de la minería, ¿cómo enfrentamos ciertos retos? El primer reto es el de la diversificación. Y vuelvo al caso de Chile, ¿no? Oye, pero Perú le está ganando a Chile, pero Perú en el fondo está vendiendo más concentrados y menos refinados. De hecho, solamente hay una planta de refinamiento de cobre en el Perú que lo pusieron el gobierno militar de Velasco Alvarado a la Sauder, ¿no? Y luego lo volvió a privatizar la empresa Sauder y ahora gracias a eso exportamos en refinados, ¿no? Pero esto es positivo, como les había contado en el tema latinoamericano, cada vez la tendencia es a seguir exportando recursos con menos valor agregado. Pero esto es negativo necesariamente y yo les voy a contar un poco la visión que existe, ¿no? Entonces, no lo digo yo, sino la GIZ en distintos proyectos, que hay un sesgo a buscar el valor agregado del recurso extraído, o sea, a darle un valor agregado al recurso antes que integrar las actividades y cadenas de las empresas extractivas a la economía nacional, regional y local. Esto que suena complejo, en sencillo se puede decir de la siguiente manera. Yo pienso que porque tengo cobre, tengo que exportar cobre refinado. Pero en vez, si tengo cobre y tengo 700 millones, porque esos 700 millones nos giran en la economía para fortalecer a las empresas que den servicios a las empresas mineras.
o a otras empresas intermedias que dan servicios a la minería. ¿Cómo es esto? Otra vez el caso de los suizos haciendo fábricas de molinos especiales para refinar las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué no se genera esa cantidad de canon en apoyo a proyectos para las famosas tuneladoras? Y los empresarios de tuneladoras encuentren una expertise en láminas y puedan exportar esos servicios a otros países. De hecho, está sucediendo en el caso de Perú. El Perú exporta en una pequeña escala de tuneladoras especiales para minas de túneles con ciertas características. ¿Por qué? Porque hay un mercado acá de aprendizaje y hay emprendimientos que han logrado desarrollar. Entonces, no es que le estoy dando valor agregado al cobre, estoy con esos recursos, con esa bonanza, transformándolo en otras inyecciones para nuevas industrias, y esas industrias aprovechen esa economía y de esa manera podamos exportar, ¿no? Valor. Entonces, esa es la primera idea que nos está soltando GIZ, la mirada de no situarnos solamente en el tema de el valor agregado a perdón, al mineral, sino a industrias conexas que puedan aprovechar ese ciclo económico. Y para esto, la verdad es que incluso si le podemos dar valor al producto minero, hay que entender qué tanto valor se le puede dar, ¿no? Este es un gráfico de Columbia Center for Sustainable Investment, donde trata de analizar cuáles son las industrias que tienen mayor valor agregado, ¿no? A la izquierda podemos ver algo que se llama la complejidad de una industria. ¿Qué es la complejidad de una industria? Es que, por ejemplo, si yo saco petróleo con una máquina, ya lo puedo poner a la venta si le hago un proceso pequeño y luego se exporta, ¿no? En cambio, si yo quiero hacer productos de electrónica, tengo la integración a distintos subprocesos. Y esos distintos subprocesos que generan mayor empleo porque vendrán los especialistas en soldadura, luego vendrán los especialistas en eléctrica, después los especialistas en temas digitales. Entonces, de esa manera, cuando más conocimientos y subprocesos se demandan, más trabajo se genera. Entonces, el petróleo o la minería no están en un alto grado de complejidad, ¿no? Y luego está el número de interconexiones, o sea, cuántos insumos yo voy a requerir, de tal manera que al final, o sea, el petróleo es lo más básico, ¿no? Mientras que las maquinarias es el ejemplo de mayor complejidad y mayor conectividad. ¿Qué quiere decir esto? Que para hacer una máquina no solo necesito más conocimiento y más carreras especializadas, sino también mayor subprocesos. Entonces, el mundo, y está en el gráfico de la derecha, el porcentaje de comercio de la economía mundial, o sea, de las exportaciones, no se da en las materias primas, ¿no? Se da más en estos subproductos de acá, que son los productos que tienen mayor nivel de valor agregado, ¿ok? Y vamos a tomar el ejemplo de Malasia, ¿no? Malasia también partió de una visión en los 60 en la que buscaban un desarrollo industrial y para eso estableció un marco de inversión y zonas francas a principios de los 70. Entonces, mientras que al principio empujaron rápidamente la ropa, ¿no? Los textiles y la electrónica básica, gracias a que tenían precios competitivos y una mano de obra relativamente educada, lograron plantear un plan maestro industrial en el 86, ¿no? Entonces, luego de eso decidieron apoyar un cambio o una mejora de ese plan y en el 2006, se puso un plan maestro industrial donde se establezcan objetivos de investigación y desarrollo, ¿no? De tal manera que ahora Malasia ya es un país que no solamente exporta textiles, sino exporta investigación. En Malasia están tan avanzados que ellos, al no tener ríos, reciclan el agua de toda la población y la vuelven a utilizar.
¿no? ¿Por qué? Porque tienen investigación y tienen conocimiento. Entonces, eso no es porque sean geniales o genios, sino porque han invertido en la investigación y en sus universidades para tener alto valor en la innovación. Entonces, esto es Malasia. Les recomiendo ver este link de digamos, el valor, digamos, de las distintas economías, y Malasia partía exportando importante gas y petróleo, y luego se reemplazó eso por productos de innovación o productos de mayor valor como los circuitos integrados. Entonces, de empezar una economía que dependía fuertemente del aceite de palma y los productos de madera y crudo o petróleo, se movieron hacia la electrónica y vestimenta, y ahora en el 2000 están produciendo maquinaria y equipamiento. O sea, no tomaron el camino de exportar mayor valor sobre el crudo, porque el crudo tiene limitaciones, sino usar esos fondos para financiar un sistema de innovación en industrias específicas que generaban un mayor nivel de conocimiento en la sociedad. Eh, Oye, Omar, me estás hablando de Asia, donde hay un dictador y todo, ¿no? Bueno, eso es verdad, pero también Malasia es un territorio pequeño, ¿no? Uno se puede subir a un edificio de, como allá hay 50 pisos, y ve el fin del país, ¿no? Entonces, si un pequeño territorio lo pudo hacer, ¿por qué no Ancash puede plantearse ese tipo de soluciones, ¿no? Entonces, las oportunidades, en cierto modo, y lo vuelvo a decir, el Columbia Center, dependen de las materias primas que extraemos. No todas las materias primas tienen el mismo nivel por su apreciación de mercado, por ejemplo. O sea, no todos los minerales son tan favorables. Nosotros hemos pasado de la plata al cobre, por ejemplo. La plata ya no está bien apreciada en el mundo. Y también por su impacto en el territorio, ¿no? El oro, por ejemplo, no necesita exportación en tren, necesita exportarse en aviones. Entonces su impacto sobre el territorio es más concentrado en la zona de aprovechamiento. Entonces, la oportunidad de vincularte o de generar industrias depende más del contexto del país. eh, es un balance entre el contexto del país y la compañía, ¿no? El contexto del país es, oye, ¿qué nivel de conocimientos y experiencias tenemos? ¿Cuál es nuestro historial de extracción de la materia prima? En mi región, ¿cuál es mi historia con la mina o con la minería? ¿Ha sido buena, ha sido mala, ha sido conflictiva, ha superado problemas, ha enfrentado retos en conjunto? Yo creo que si nos deja 700 millones a los municipios, al menos podría decir, hey, hay algo ahí, ¿no? No puedo negar lo obvio. Pero también viene con problemas como la contaminación o las quejas sociales, ¿no? Y lo importante bajo estas nuevas teorías que les comentaba es que hay que analizar si en el país hay estrategias de desarrollo a largo plazo para guiar políticas. O sea, no es solamente el vacío total de, oye, viene el ministro y me plantea tal cosa. No, realmente hay una estrategia de conexión minera con el uso de los recursos, y que también coordina las agencias gubernamentales. O sea, ¿por qué el Ministerio de Minas está acá y el Ministerio de Producción en otra parte? Y no se hablan literalmente, ¿no? Y si el país es dependiente o no del recurso natural. Nosotros, nuestra economía tiene un gran peso, pero felizmente el empleo no se genera directamente de ahí. Entonces hay un espacio, ¿no? Igual como les comentaba, la estructura de propiedad de las empresas extractivas es importante. Hay que ver cuáles son los nuevos socios que están entrando al mercado, como las inversiones chinas. Hay que ver si las inversiones extranjeras son mejores a las nacionales, porque quieren desarrollar o no vínculos de economía acá, o prefieren llevárselos afuera, etcétera, ¿no? Y ya para ir terminando el bloque y pasar a preguntas, porque creo que estoy viendo algunas preguntas, pero no puedo lamentablemente leerlas. Voy a tratar de tomarme un break ahí, y si los leo, por ejemplo. Sí, sí, Omar, no te preocupes. El tema de preguntas lo vamos a estar canalizando para poder Ah, pasártelas y tú ya, puedes genial, sí. continuar con la disertación. Sí, estoy viendo perfecto que hay como que, sí, algunas preguntas, pero sí, mejor
Sí, hay un grupo del equipo de PAD que está consolidando las preguntas para pasártelas oportunamente después de la disertación. Ya, perfecto. Entonces, seguimos con esta parte. Y el marco teórico para usar las ideas de cómo vinculamos la economía con el territorio es algo que he ido progresando últimamente y deja de plantear como que al medio está el proyecto minero, por así decirlo, y donde que genera empleo directo con los vínculos ascendentes o los vínculos descendentes, ¿no? Esto de que, oye, ¿quién es el proveedor minero? Y por último, si ese producto minero lo transformo y le doy en una fundición un valor agregado al mineral, ¿no? Ese es el planteamiento básico, pero en ninguna cadena productiva ahora lo vemos así, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, un proyecto como Quellaveco, este, quiere, mueve la economía de la región, ¿no? El 40% de empresas de Moquegua se alista para iniciar trabajos vinculados a Quellaveco. O sea, están invirtiendo, están capacitando, se están fortaleciendo, porque saben que las empresas de metalmecánica van a darles servicios, ¿no? Entonces, hay un mercado cautivo ahí que podrían aprovechar las empresas y las cámaras y las asociaciones si ven que se tienen que preparar para la calidad de demanda que encuentra ese servicio, ¿no? De una empresa de ese nivel. Este, Igual también hay impactos fiscales sobre el territorio. El impacto de una mina del tamaño de Quellaveco o Antamina es, como les conté, ¿no? 700 millones a los municipios. Javier Flores, economista de la Universidad Carlos María Tei, indicó que el canon se va a triplicar por este proyecto, ¿no? Entonces, esos 300.000 toneladas anuales van a generar una cantidad de recursos para el canon, ¿no? Y digamos, el valor agregado también se transforma en algo importante que es la demanda de productos para darle mayor valor agregado, ¿no? Yo les contaba que estamos superando a China como concentrado, a Chile como exportadores de concentrados, eh, teniendo el destino China, ¿no? Pero lo que pasa es que si quisiéramos, por ejemplo, hacer un proceso de generar valor agregado, necesitamos ánodos de cobre para producir esos cátodos que tienen valor agregado, pero los ánodos nos los venden desde Chile. Es decir, eh, ellos han cambiado la figura, ¿no? Al revés, ellos no están... Si nosotros vendemos más concentrados y queremos incluso vender más valor agregado con refinados, ellos están vendiendo los insumos para que nosotros los refinemos. Entonces ya están en la cadena no solamente de darle valor agregado a esos minerales, sino de también ser proveedores para industrias mineras. Entonces estarían aprovechando ese valor. Entonces el proyecto ya no se construye solamente como quién es proveedor minero y quién es el que le da un impacto, ¿no? A, a los, al valor agregado del mineral, sino también a los vínculos fiscales. De acuerdo a estadísticas, los vínculos fiscales generan 2 a 11% del valor agregado. Los vínculos ascendentes, o sea, los productores, generan entre 64 y 87% del valor agregado. ¿Qué más vínculos surgen? Este es un cuadro que a mí me gusta compartir con todos, porque si vemos la cadena de producción minera y uno se concentra en ver lo que sale de la mina, en este caso la extracción de los concentrados, a nivel global en el cobre, es un cuadro de los amigos chilenos de Cochilco. Ellos nos lo presentaron sin ningún problema, porque la información está en internet, entre los expertos se comparte, entonces cuanto más información tengamos es más fácil de debatir. En el mundo se generan 90 billones de extracción de concentrados al año. ¿Okay? Si quisiéramos darle un proceso distinto, como la lixiviación, se generan 25 millones por esos procesos. Entonces, en verdad, en concentrados, el mercado mundial es de 115 millones, básicamente.
quisiéramos darle un valor como la fundición y la refinería, el mercado es de 6 billones, ¿ok? Lo que quiere decir que concentrado igual, en el términos de mercado de valor absoluto, es masivamente más, hay más espacio en concentrados que en Fure. ¿Ya? Lo curioso es que si vemos la cadena, la exploración tiene 6 billones en movimiento para la exploración del cobre. Y la construcción tiene 20 billones. Quiere decir que las empresas que construyen minas de cobre al año generan 20 billones, mucho más que el FURE, que es la fundición y la refinería. Es decir, es natural de que si yo tengo una empresa, quisiera buscar trabajar más en la construcción de minas de cobre que en los FURES, porque hay mucho más mercado en la construcción. Igual, los proveedores tienen un espacio de 26 millones. Entonces, con esto quiero decir que no necesariamente el target debe ser, el objetivo debe ser la fundición, porque el mercado no es tan grande ahí. Hay otras oportunidades que tenemos que ver en la minería, como la exploración, la construcción y los proveedores de las minas, ¿no? Y por eso la cadena de valor ya no solamente se concentra en un proyecto minero, se concentra en los vínculos de conocimiento, en los vínculos espaciales que puedan favorecer el proyecto minero. Es decir, si yo quiero mejorar mi capacidad como empresa proveedora de las minas, necesito una buena universidad para tener luego buenos profesionales que trabajen en el proceso de fundición o de metalurgia, o en proceso del proveedor, que puede ser el tema de la soldadura, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cadena de valor deja de concentrarse solamente en los proveedores y va demandando del territorio otras actividades. Entonces, la cadena de valor no solamente se basa en venderle a la mina, sino también en generar conocimientos, generar empleo, o sea, es decir, capacidades para los trabajadores, para que no baste que la pretensión sea el trabajar en una mina, sino también en ser emprendedores para poner nuestros negocios y podamos darle servicios no directamente a una mina, pero a las actividades, ¿no? Y los vínculos espaciales que se basan en, por ejemplo, tener una red para llevar a todo el mercado, y eso implica, por ejemplo, la mejora de la cadena logística. Entonces, si vemos la operación minera como una oportunidad y como también limitaciones, podemos ver que el territorio alrededor es una manera de, no quiero usar palabras comunes, pero reactivar la actividad económica en el territorio. A mí me queda claro totalmente que en Moquegua, por ejemplo, si queremos reactivar la economía de Moquegua y Tacna, tenemos que reactivar las minas. ¿Por qué? Porque de esa manera se genera la demanda para las empresas de metalmecánica, de hilo, de Matarani, ¿no? Y de esa manera el empleo vuelve a fluir y los recursos económicos. Negarse a eso es como que condenar, digamos, a un nivel de limitación económica por lo siguiente. Pero ahora, reactivar una mina no es tan fácil como simplemente decir, hagan lo que quieran y ahorita avancen con sus proyectos, ¿no? Entonces, en el territorio debemos ver no solamente la empresa minera, sino las empresas que pueden ser proveedoras o las nuevas empresas que pueden generar un incremento en la productividad. Nuevas empresas como qué, como empresas de conocimientos, empresas de expertos, empresas que puedan desarrollarse en un clúster económico, ¿no? Y para eso la apuesta, y que es una crítica, debe venir con políticas públicas que generen un entorno positivo para ejecutar infraestructuras a tiempo y en buen costo, y de esa manera los recursos fiscales ayuden a elevar la competitividad del territorio, ¿no? Entonces, si vamos completando el círculo, ya esos vínculos de conocimiento y empleo se van generando como vínculos de consumo y como vínculos horizontales, es decir, el trabajador minero o el trabajador de una empresa metalmecánica que tiene negocios con la mina o con un proveedor de la mina, va a tener que demandar otro tipo de carreras y va a tener que esos trabajadores demandar, por ejemplo, ocio, ¿no? Y vacaciones en lugares cercanos, ¿no? O consumo, ¿no? Mejor calidad del consumo.
en el mercado. Finlandia, por ejemplo, ya para terminar, es otro ejemplo como Malasia, en la que en el año 30, y disculpen que les cuente la historia en largo plazo, pero así son los ciclos de evolución. En el año 18, imagínense tiempos de guerra, se decidió tratar de dejar de depender de la madera como sus principales fuentes de exportaciones y crear centros de innovación e investigación. Entonces, en la segunda fase, de los 50 a los 80, se generó tan buena tecnología y universidades en Finlandia que el Consejo de Innovación e Investigación pudo proveer respuestas tecnológicas, ¿no? Por eso es que en Finlandia se generan celulares o alta innovación digital, ¿no? A tal punto que la fórmula puede ser como que la riqueza que nos generan los recursos naturales deben ser invertidas en industrias verdes, industrias de desarrollo verde, que generen menos impacto en el territorio, pero eso debe ir acompañado de profesionales que puedan hacer esas innovaciones. Y por eso es que ahorita, por lo menos los finlandeses son una potencia en generar tecnología para la energía, ¿no? Ellos hacen en Chile muchas plantas solares o plantas de viento también, y de esa manera pueden haber innovado en una cadena, ¿no? Entonces, ya para ir terminando y pasar a un debate, tenemos que salir del debate de que el valor agregado es exclusivamente producto de la roca minera. El valor agregado no está ahí solamente, ¿no? El discurso extremadamente privado que el Estado no debe planificar. Finlandia, Malasia son ejemplos donde el territorio ha sido planificado. El discurso también que si la minería no genera empleo, no es importante, ¿no? Eso creo que es algo que es obvio. Cada vez la minería va a generar menos empleo, pero sin embargo puede ser una oportunidad para generar otro tipo de proveedores, ¿no? Entonces las lecciones que nos dan Finlandia y Malasia es: hay que ver el largo plazo, tener un objetivo en la mente y avanzar año tras año hacia ese objetivo. No dejar de lado la brecha social, porque cuando hay una brecha social, sencillamente no vamos a poder generar consensos de qué es prioritario. Pero también hay una brecha de capacidades. O sea, en el momento en que no le entregamos buena educación a la población de la región minera, vamos a seguir haciendo proyectos o empresas de poco valor, donde venga de otras regiones y sacan mayores ganancias, ¿no? Y eso va acompañado de construir de capacidades para invertir domésticamente, ¿no? A mí me da bastante pena que cuando he preguntado en universidades me han dicho: oye, solamente los que practican en esta mina de alta tecnología son 2 o 3 personas que son originarias de la zona. La mayoría viene de Lima, viene de Arequipa, viene hasta de otros países, ¿no? Eso no está mal desde el punto de vista de la mina, pero está mal desde el punto de vista de su responsabilidad social, porque no hay oportunidades verdaderas para romper ese ciclo de pobreza, ¿no? Y tener una estrategia de inversión. No puede ser que simplemente hagamos fondos y digamos: tú qué quieres, Gastón, tú qué quieres, Lalo, tú qué quieres, Rubén, ¿no? Sino pensar en cuáles son las inversiones que van a dar mejor beneficio en el largo plazo. Entonces, yo termino acá mi presentación y feliz de poder pasar a las preguntas. No sé si me pasé de tiempo, pero feliz de poder conversar, Lalo. Sí, muy bien. Gracias, Omar, por la presentación. No te preocupes por el tema del tiempo, estamos dentro de ello. A continuación vamos a pasar ya a la ronda de preguntas que han sido compilados por el equipo de Pat Ancash para poder transmitirlas y poderás generar un debate seguramente. Sin embargo, quería también hacer unos comentarios en relación a tu disertación. Y hay algo que aquí en nuestra zona, en la región Ancash, nosotros hemos tenido en mente, y es que al parecer más se está hablando de nivel de gasto que calidad de gasto. Si los gobiernos locales o regionales deben ejecutar sus recursos,
están en determinados niveles de subgasto, se les considera deficientes o ineficientes, pero no se habla tanto de la calidad de gasto, ¿no? Que tanto es que esos recursos que nosotros destinamos para la inversión social y productiva realmente es efectivo en la población que, digamos, de alguna manera le corresponde la torta del bienestar o del desarrollo, digamos, ¿no? Es un comentario. Por otro lado, también algo que se ha visto en la práctica es que parece que más recursos no necesariamente es sinónimo de mayor desarrollo. En otros tiempos no había necesariamente más recursos, sino había menos recursos, pero se hacían más obras de inversión social productiva, ¿no? Es algo que también nos queda para poder analizarlo adecuadamente. No cabe duda que el manejo que realizan nuestras autoridades, nuestros representantes, en la calidad de gestión y de manejo de los recursos, deja mucho que desear y eso no permite, obviamente, canalizar adecuadamente esos recursos en bien de lo que realmente requiere la sociedad y la población. Muy bien, invitamos a nuestros participantes a hacer llegar sus preguntas, seguir haciendo llegar sus preguntas a través del Zoom y del Facebook en la cual estamos transmitiendo para poder aperturar el debate correspondiente. Ya tenemos aquí algunas preguntas que las vamos a transmitir a nuestro ponente. Omar, por aquí tenemos una primera pregunta en la cual nos dicen que si se dejaron de gastar aproximadamente 100 millones de recursos o hay subejecución de presupuesto, ¿qué hacer? ¿Debería tenerse una cartera de proyectos por parte de los gobiernos regionales o gobiernos locales? Nos preguntan por aquí. Claro, a ver, la respuesta es un poco previa, ¿no? ¿Por qué tengo 100 millones este año? ¿Por qué tengo 40? ¿Por qué tengo 80? ¿No? Más o menos tendremos que planificar, o sea, no podemos planificar cuánto vamos a tener, pero más o menos cuánto es el mínimo que vamos a tener cada año, ¿no? Si yo sé que voy a tener 30 o 40, ya sé que puedo establecer en los próximos 5 años una cartera de inversión, ¿no? Con alto potencial. Y si cada año me llega más, no sé, pues establecí 20 en promedio cada año y el siguiente año me vino 80 y el siguiente año solamente 5, igual sé que voy a cumplir mi meta de tener 20 por 5, 100 millones, ¿no? Una vez tenido una vez con ese balance o expectativa conservadora de ingresos, voy a poder decir, ok, voy a ahora ver a qué puedo aspirar, ¿no? A qué actividad social invertir, qué brecha cerrar, pero también a invertir en eso que yo les había llamado las actividades horizontales, ¿no? Que puedan reforzar la economía local, ¿no? Entonces, en el momento en que yo ya tengo esa planificación, la puedo transformar, esos objetivos estratégicos, perdón, de largo plazo, puedo transformarlo en carteras de inversiones. Y esas carteras de inversiones podrán, digamos, superar los retos que me plantee tanto la población como las empresas o como los líderes, ¿no? Entonces, planificación, bandeja de inversiones y luego viene el cómo lo hacemos, ¿no? Es distinto para un gobierno estar preparado para ejecutar 20 millones que para estar ejecutado 500 millones. Igual todo eso podemos programarlo, entonces será una estrategia de gestión pública que tenemos que hacer en la que evidentemente, quizás me salto alguna pregunta por ahí, pero tenemos que ver la realidad de qué capacidad de gasto tiene el funcionario público, ¿no? Al político le gusta decir, quiero inaugurar la línea 3 en 5 años, ¿no? El funcionario público, cuando pasas de una tarea de ejecutar 1 millón a 2 millones, no puede dormir durante 6 meses siguientes. Imagínate que le digas, pasas de 1 millón a 10 millones. O imagínate que le digas, pasas de 1 millón a comprar 900 millones en laptops. El señor simplemente renuncia y se va, ¿no? Entonces, las unidades ejecutoras no tienen esa varita mágica que tiene el presidente de decidir, voy a ejecutar 1.000 millones. Tiene que programarse en sus capacidades. Y muchas veces a nivel local no hay la disponibilidad en ese momento. Entonces tiene que hacer un programa de apoyo
tiene que buscar con amigos o actores como la cooperación o el sector privado, y en tándem o en apoyo del gobierno central, asumir esa responsabilidad de apoyar los planes de desarrollo de las regiones mineras, ¿no? Porque no es real que tú digas voy a ejecutar 200 millones de la nada sin ningún apoyo. Eso es la historia de lo que no ha funcionado, y la culpa fácil es decir no quieren o no pueden ejecutar, ¿no? Hay muchas cosas detrás. Ok, por aquí tenemos otra pregunta y creo que está más relacionada con el tema de modelo económico. Dice, si la minería al parecer no está contribuyendo con el bienestar social, ¿cuál podría ser el modelo de desarrollo que debe adoptar el Perú para cambiar su sistema económico actual? ¿Aún se debe priorizar la minería como parte de este cambio? ¿Tu opinión? Sí, yo creo que podemos tomar partido de la visión de la persona que pregunta, ¿no? Si una región minera no está resolviendo sus problemas sociales, pobreza o los hospitales son una calamidad, ¿no? Pero vemos estas cifras, yo tomaría totalmente el punto de vista del señor que está preguntando, ¿no? Este, entonces, exige un cambio de modelo en el sentido de que tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo y plantear el fortalecimiento de las instituciones que reciben esos ingresos, ¿no? Eh, Probablemente hay una gobernanza muy mala en la localidad. No es un secreto decir que la mayoría de gobernadores regionales o alcaldes de zonas mineras suelen terminar en cárcel, porque precisamente toman el camino de eh, avanzar con el gasto público, ¿no? Más en favor de sus colegas o auspiciadores que en un plan de desarrollo, ¿no? Entonces, choca la mala gobernanza de las industrias a nivel territorial con la corrupción y por lo tanto eso exige un cambio de esas reglas, ¿no? Eh, es válido el punto del señor de que no regiones con 100 millones o distritos con 100 millones no terminen en un hospital, ¿no? Así es, ¿no? Eh, la cantidad de recursos debe ser sinónimo también de hacer eficientes nuestras acciones como gobernantes para poder lograr los objetivos. Ya es común y conocido el caso del distrito de San Marcos, ¿no? Que casi nada o poco aquí en la región ha avanzado en términos de desarrollo con los grandes recursos con los que cuenta y viene contando en la actualidad. Muy bien, tenemos por aquí otro de los participantes que nos hace llegar su pregunta. Nos dice, ¿qué planes maestros o similares ha emprendido el Perú para mejorar el aprovechamiento de la industria minera? ¿Qué planes o qué? Disculpe. ¿Qué planes maestros o similares, dice, ha emprendido el Perú para mejorar el aprovechamiento de la industria minera? Seguramente a nivel de políticas es a lo que se refiere. Si se ha emprendido algunas ya para aprovechar adecuadamente la minería. La respuesta es creo que no hay, ¿no? Pueden haber statements, acuerdos, portadas, pero en verdad no hay una oficina fortalecida en el Estado que avance con esta visión de los instrumentos de los planes de desarrollo de las regiones mineras, ¿no? Claro, en teoría es un mandato de los gobiernos regionales, pero sabemos que son débiles todavía, ¿no? Entonces, por una parte, quienes tienen los recursos para hacer no están todavía fuertes, y por otra parte, el Estado central no asume esa responsabilidad de plantear, digamos, el reforzamiento de estas unidades, ¿no? Hay muchas portadas, muchos acuerdos, pero honestamente no conozco esfuerzos sistémicos, ¿no? Hay proyectos en algunas regiones que se pueden rescatar, eh, pero no son proyectos de desarrollo territorial. O sea, son proyectos que enfrentan necesidades, no de corto plazo, necesidades imperantes de poblaciones, pero que no plantean una estrategia de desarrollo regional aprovechando los recursos, ¿no? Ok, sí, sí.
hay una necesidad de promover también políticas inclusivas y desde abajo hacia arriba también, ¿no? Es un tema que también siempre está pendiente de los gobiernos nacionales, plantean a veces la determinación de políticas con una mirada de arriba hacia abajo, ¿no? Y generan por allí un disloque. Muy bien, por aquí nos llega otra pregunta que está relacionado con empleo. Dice la tendencia de la minería moderna, por efectos además de la crisis sanitaria, va hacia el camino de la automatización de sus procesos, reduciendo aún más la demanda de mano de obra. En Ancash, la minería apenas absorbe 0.6% de la PEA. ¿Cuál es su opinión al respecto? O sea, esta no es una opinión, ¿no? Es un hecho. O sea, hay 120.000 puestos directos en la minería a nivel nacional. Cada unidad minera, como bien señala la persona que pregunta, no va a demandar más trabajo en el futuro. Las máquinas se van a dedicar a hacerlo. Pero eso nos pone el reto de que hay que formar, digamos, profesionales que trabajen en la industria minera, que no es igual a la unidad minera, ¿no? Otra vez, fabricando máquinas tuneladoras, dando servicios de metalmecánica, manejando esas grandes máquinas y dando apoyo a los sistemas satelitales de información para manejarlas, ¿no? Una de las carencias en el Perú es la formación técnica, que es muy importante para estos trabajos. Entonces ahí hay una brecha de conocimiento que hay que suplir para que no importemos trabajadores de otros países. Creo que no es ningún problema importarlos, pero es un problema cuando una región minera no puede ofrecer a su juventud a esos nuevos puestos, ¿no? Lo otro es que también hay un mercado importante en el aspecto ambiental, ¿no? Cada vez vamos a ser más cuidadosos con los relaves mineros, por ejemplo, con el manejo de las aguas, con el manejo de los impactos hídricos, y para eso necesitamos ingenieros del ámbito de la conservación y ciencias del ambiente. Entonces, apostar por esos profesionales para facilitarles sus contactos con el territorio es algo muy valioso que debemos aprovechar, ¿no? Todavía no lo estamos explotando. Entonces, una de las riquezas del Perú es sus recursos naturales. Y creo que hay una fuente de empleo importante ahí en, en arreglar la contaminación o las consecuencias de unidades mineras que incluso son públicas, que han dañado los territorios. Esa chamba hay que hacerla y qué mejor que demandar a los nuevos profesionales o los profesionales jóvenes, ¿no? Sí, te comento que aquí en la región Ancash hemos tenido la experiencia por parte de Minera Antamina y de Barrick Mixquichilca, quienes han, como parte de su proceso de desarrollo de capacidades del personal que es más de la zona, cogieron un grupo de jóvenes y los prepararon en lo que es maquinaria pesada y todo el manejo operativo en TechSoup, ¿no? Pero obviamente esa población que de alguna manera es empleada después en la actividad minera en la zona, no necesariamente se queda en la zona, ¿no? Después migra a otros lugares en busca obviamente de esas oportunidades que las capacidades que recibió le permitan acceder, ¿no? Hay ese tema también, ¿no? Que se espera que obviamente se mantenga el trabajo que se desarrolla y se empuje el desarrollo en la zona, ¿no? Muy bien, acá nos... Ahí quiero hacer un comentario sí, sí, importante, sí, ¿no? El profesional minero o el profesional ambiental no tiene una mirada distrital o vecinal, ¿no? O sea, si yo estoy formado para trabajar en minas, habrán algunos que se especialicen más en minas andinas, en otras en de la costa y otras en selváticas, digamos, ¿no? Entonces, no es que yo voy a trabajar solamente con profesional de mi región. En cualquier país del mundo es así, en las actividades territoriales. Entonces, lo que debemos de formar es peruanos para que puedan, digamos, o incluso las universidades deben atraer a los mejores profesionales o estudiantes del país para que sirvan a industrias, ¿no? Ese es el éxito de un centro de formación. No es pensar que solamente tengo que limitarme a formar a mi,
a las personas de mi territorio y darle oportunidades a ellos nomás, ¿no? Sería bloquearles sus oportunidades porque en el momento que baja la mina no sé, pues en Quellaveco, sube en Antamina. Entonces el profesional se va a mover, ¿no? El reto para eso, Lalo, es formarlos con la visión del territorio en que aplique las buenas prácticas en todo el territorio nacional. Sí, justamente en ese sentido había una pregunta complementaria en la cual decía cómo lograr esto si la debilidad para fortalecer capacidades todavía está en torno al territorio por parte de las universidades, los institutos, ¿no? Seguramente las empresas mineras en ese entorno territorial tienen también que fomentar todas las condiciones para esos centros de formación para que justamente la preparación se dé allí y también se genere una cadena de preparación en toda la población que se requiera para captarlos como trabajadores en esa zona, ¿no? Tenemos por aquí otra pregunta que nos hacen llegar ya un poco en términos normativos, no tan normativos, pero que tiene que ver con la ley del canon. Dice, ¿consideras que es necesaria una modificación de la ley del canon minero si en el distrito productor recibe el 10% de canon? Considero que hay que cambiarlo y hay que debatirlo, pero Distribución no de en los los, recursos. claro, pero no en términos de ese porcentaje, ¿no? Más bien en el porcentaje, en términos del uso del canon. Yo creo que en esa discusión se arman mesas, ¿no? Para negociar, digamos, los fondos, el presupuesto participativo, pero deberíamos ser más, ¿cómo se dice? Diseñar instrumentos para que la participación sea efectiva de más grupos de la población, ¿no? No solamente los grupos que están en contacto directo con la operación minera. Me refiero a la universidad, debería apoyarlos, darles información, dándoles opciones para que puedan tener mejores proyectos y no solamente proyectos que cierren su brecha social, ¿no? Eh, Creo que la ley del canon, por ejemplo, debería reforzar asistencia técnica a las regiones donde hay operaciones mineras, ¿no? La universidad, he demostrado con números, tiene importantes fondos que no está utilizando para el desarrollo. ¿Qué mejor que la universidad que sea el actor que realmente haga el plan de desarrollo regional? O sea, ¿qué mejor la universidad que haga el plan de desarrollo local, identificando ciertos proyectos y dando capacidades a las unidades ejecutoras para que puedan avanzar en esa cartera de proyectos, ¿no? Creo que más que el número, el porcentaje también es importante, pero no tengo una opción acerca de eso, es en el de incluir las voces de los actores, y un actor que falta en esta ecuación es tareas específicas para las universidades de las regiones mineras. Claro, claro que sí. Hay una tarea pendiente allí de nuestro entorno educativo y de otras autoridades también para siempre hacer eficiente el uso de los recursos. Por aquí nos llega otra pregunta en el sentido de cómo es que la población podría, dice, promover el desarrollo de políticas públicas adecuadas para hacer de la industria minera una actividad que realmente llegue y logre desarrollo en la zona donde, digamos, opera. Bueno, en verdad, si hay chance, hablamos en otra sesión acerca de gobernabilidad, porque habla mucho de cómo debe participar la población, ¿no? Si no hay participación de la población, no hay desarrollo. Es así de sencillo, ¿no? Eh, el problema es que no tenemos la práctica de participar, ¿no? En nuestro edificio, en nuestro vecindario. Los políticos no tienen esa capacidad de generar capital social, ¿no? Y frente a eso, cualquier acuerdo que tomemos va a ser acerca de un proyecto al fin del día, ¿no? Entonces, es una cuestión más de fondo, es qué tipo de participación queremos establecer en las regiones mineras. Eh, en corto, la respuesta es eh, que sean participaciones asesoradas, ¿no? Con instrumentos técnicos independientes. Sí, ok.
Por aquí nos está llegando otra pregunta también que tiene que ver un poco con desarrollo territorial. Nos dicen, ¿qué opina usted del proceso de ordenamiento territorial como una alternativa para mejorar la eficacia de la inversión pública en términos de desarrollo Eh, general? sí, ahí hay un tema normativo, político que genera un contacto, ¿no? O sea, para explicar desarrollo territorial es, los gobiernos regionales tienen la capacidad de darle uso a las tierras en función a ciertas, o en base a la función que tiene cierto recurso, ¿no? Una cuenca no puede ser utilizada para ciertas actividades, ¿no? El litoral tampoco, ¿no? Entonces, pero la decisión de qué hacemos o qué hacemos en el territorio es algo que tiene que consensuarse políticamente, ¿no? Eh, también para ir en corto a la respuesta, no puede el territorio planificarse en función de solamente actividades económicas eh, o solo una actividad económica. Debemos aspirar a que la actividad económica en el territorio no sea de enclave, o sea, no dependa de un solo actor económico. La pregunta es entonces, ¿a qué le damos valor en el territorio? ¿No? Y para eso hay que hacer unos exámenes importantes de las oportunidades que nos dan los recursos, ¿no? Hay que ver si tenemos pesca, tenemos bosques, tenemos recursos naturales, energía, ¿no? Y en base a eso, el mapa del territorio tiene que ponderar cuánta riqueza necesitamos, ¿no? Claro, claro. Y hablando en términos de eficiencia, por aquí también nos están consultando en qué medida, si no hay eficiencia, hay mucha corrupción en los gobiernos locales y regionales, como parte de este proceso de descentralización, sería conveniente nuevamente centralizar el manejo del desarrollo. No, o sea, centralizarlo en el sentido de le quitamos a las regiones que tienen gobernantes regionales su, su canon, La lo de uso, dejamos, claro, entonces eh, o sea, eso puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Porque va a generar conflictos de grupos, van a sabotaje a la nueva autoridad. Entonces, bueno, primero el tema legal judicial tiene que seguir, ¿no? Si hay culpas de corrupción, bueno, se les sanciona y eso es un ejemplo para las demás autoridades. Pero también la población, slash ciudadanía, slash gente, slash grupos tienen que entender que sus pretensiones tienen eh, un parámetro que es el bien común, pues, ¿no? No podemos pretender que los bienes públicos los pertenecen solamente a nosotros, ¿no? Por lo tanto, no elegir a, a una persona que solamente legisla para nosotros, ¿no? O que nos promete cosas bonitas para nosotros, ¿no? Entonces, otra vez es un tema de gobernanza en que las personas tienen que exigir que, que se trabaje en base a planes y a proyectos de desarrollo y no solamente a contratitos. así es, así es. Eso un poco en la actualidad en nuestras zonas, en zonas mineras, ha dado pie también a un poco, casi casi, entre comillas, dar la razón a que el proceso de descentralización no es bueno, ¿no? Y retornar a esas etapas centralizadoras de recursos, de la capacidad administrativa, de gobierno, cuando no necesariamente esa es la respuesta, ¿verdad? Pero ¿por qué culpan el proceso de centralización si el gobierno mismo no elige un buen ministro de trabajo? O sea, es buscar culpas. No podemos, o sea, tenemos que encontrar las causas de los errores y trabajarlas. Decir que el problema es la descentralización o la informalidad y venimos con un ministro de trabajo de este tipo es como simplemente hablar por pasar la página, ¿no? Son problemas, hay muchas dificultades en el proceso de centralización. Hay que hacer la tarea de
un plan de acción para superarlas, ¿no? Claro, así es. Tenemos por aquí una última pregunta, disculpa Omar. Tenemos muchas inquietudes, como verás, de Mm. distintas aristas, digamos. Hemos tratado de centralizar las que un poco más están enmarcadas en el tema que has disertado y las que de alguna manera pueden servir para ampliar el panorama, digamos, de lo que tiene que ver con minería y desarrollo sostenible, ¿no? Nos dicen por acá, sí, en torno a la minería, ¿qué bienes o productos en valor agregado se deberían incentivar para generar clústeres en nuestro país? ¿Es la minería mala o somos malos nosotros, dice el participante, los que no sabemos aprovechar esta oportunidad? Tenemos cadenas productivas y tenemos una cadena productiva significa la oportunidad que tenemos en ciertos productos, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues uvas, ¿no? Tenemos la capacidad de producir en la tierra uvas y después procesarlas en vino, en pisco y eso exportarlo, ¿no? Entonces, si le damos valor a los distintos eslabones de esa cadena, podemos generar riqueza, ¿no? Entonces, la recomendación es preguntémonos en qué somos buenos en Ancash, cuáles son nuestras cadenas productivas y preguntémonos cuáles de esas son competitivas, o sea, en cuáles podemos competir. En pesca, evidentemente, en procesamiento de ciertas productos agrícolas, ¿no? En, en turismo, qué sé yo, en tales industrias, ¿no? Y a eso hacer un plan de reforzamiento, ¿no? El canon debería ser, por ejemplo, usado para fortalecer los centros de innovación en esos aspectos y atraer emprendedores para trabajar esa riqueza que ustedes también tienen, ¿no? Que ahorita yo le diga, oye, exportemos el cobre refinado, primero cuesta demasiado una refinería, eh, segundo, va a demorar 4 o 5 años en hacerlo, cuando ya podemos trabajar las cadenas productivas que ustedes necesitan apoyo, ¿no? Entonces, usemos los fondos del Canon, por ejemplo, para financiar emprendedores, ¿no? Para financiar fondos de, bueno, ya no del Canon, pero de fuentes mineras, como los proyectos de Procompite, ¿no? El fondo que apoya a los municipios que postulan al Procompite y así puedan obtener fondos para sus innovaciones, ¿no? Entonces, la respuesta es ubiquemos las cadenas competitivas de nuestro territorio. Claro, claro. Y en esto las universidades tienen también un rol importante, por ejemplo, con la modificación, la aprobación de una nueva ley universitaria. Ahora las universidades pueden establecer incubadoras empresariales y para eso también pueden destinar fondos de los recursos provenientes por Canon también, ¿no? Entonces ahí también hay una oportunidad, ¿no? Y sí, como tú lo manifiestas, impulsar las cadenas productivas en la zona que son más relevantes para empujar el desarrollo, pero que también estos deban engarzarse seguramente con la cadena minera, ¿no? De tal modo que sea, digamos, un manejo de la mano y que la participación de la minera no solo sea por el lado de su responsabilidad social empresarial, sino se engarce en toda la actividad económica de la zona, ¿no? Pues O sea, bien, el sí, trabajador de responsabilidad social en la minería está en un gran dilema también, ¿no? Si no es exitoso, se queda sin chamba, ¿no? Entonces, ellos están buscando tender puentes con las universidades, con los buenos operadores políticos, para que se apoyen iniciativas que tengan valor, ¿no? Eso se llama valor compartido, ¿no? Entonces, créeme que desde el lado no sé si formal de la mina, porque no lo conozco, pero del lado del trabajador, la responsabilidad social le llaman, pero yo creo que es un trabajador comunitario, ¿no? Está buscando estas alianzas y esas alianzas necesitan centros de pensamiento y de ideas y de innovación como ustedes eh, y facilitarles recursos para que se armen buenos equipos de trabajo, ¿no? Las cámaras de comercio, las cámaras de desarrollo regional. Entonces hay buenos, estamos en un momento donde podemos mirarlo, ¿no? Quizás el sistema político nos hace olvidarnos de eso, pero
aquí mismo ahorita hay personas de trabajo de la comunidad de las minas donde comparten la visión que tú tienes, Lalo. Así es, así es. Hay una necesidad de hacer un trabajo con todos los actores del desarrollo territorial para empujar un poco no solo la actividad minera, sino otras actividades que puedan ir de la mano y así poder avanzar en términos de desarrollo, ¿no? Y en esto nuestras autoridades tienen una labor fuerte en el ámbito de los gobiernos regionales, locales, provinciales. También la universidad tiene que jugar su papel, obviamente, ¿no? Creo que la crisis sanitaria que vivimos actualmente ha desnudado estas carencias que tienen nuestras autoridades y un poco también esa desarticulación de la población para saber qué hacemos en torno a paliar esta crisis y obviamente también empujar la actividad económica o la economía, que es necesario ir de la mano, economía con salud y ese binomio adecuado, ¿no? Muy bien, Omar, hemos dejado en el tintero algunas otras preguntas, pero te agradecemos bastante por tener esa predisposición con las preguntas, con la paciencia y la explicación que has tenido. A todos nuestros participantes, ya estamos llegando a la parte final de nuestro evento. Agradecemos a cada uno de los participantes que se conectaron a través de nuestra plataforma del Zoom y de Facebook Live. A nombre del equipo de la Plataforma para el Análisis del Desarrollo de Ancash, PATANCASH, y el Grupo de Investigación de Estudios sobre Políticas Públicas Sociales de la Facultad de Economía y Contabilidad de la UNASAM, mil gracias a Omar Narrea por hacernos un espacio en su recargada agenda para compartir con todos nosotros su trabajo y su experiencia en el campo del desarrollo, que sin duda lo valoramos cada uno de nosotros. Omar, ¿algunas preguntas finales antes del cierre de nuestro evento? Si tienes tal vez algunas preguntas finales, algunas palabras finales que quisieras dirigirte a todos nuestros participantes. Sí, verdad, felicitarlos por la actividad que están haciendo. Creo que grupos como el de ustedes, de profesionales, va a mantener a cabo una discusión, ¿no? Lamentablemente se está discutiendo la minería sí o no, pero esto es como una rabieta, ¿no? Cuando al final del día ustedes, ¿no? En el territorio, en Ancash, van a vivir los efectos, ¿no? Entonces está bueno que puedan seguir con la discusión y podamos ir avanzando en parámetros, ¿no? Para poder ir a esa agenda de acción del plan de desarrollo de Ancash, ¿no? Por eso es una felicitación a su espacio, a la Universidad Antonio de Mayolo y el Centro de Políticas Públicas que está planteando eso. Nada, espero que podamos conversar en otra oportunidad y muchas gracias, Rubén, por la convocatoria. Claro que sí. Muchísimas gracias, Omar. Mil disculpas, Lalo, solamente permíteme un breve paréntesis para agradecerte, Omar. Mil gracias por tu amable disposición. Y bueno, la plataforma también queda con total apertura para poder seguir realizando posteriormente algunos espacios igual de reflexión para poder profundizando sobre este tema que creo que has dado muchísimas luces y otros temas que también están ligados al desarrollo regional. Mil gracias nuevamente. Sí, gracias a todos. Omar. Claro, solamente felicitarlos al Centro de Estudios y a ti, Omar, excelente presentación. Y bueno, estamos pues para coordinar más adelante. Me despido. Gracias. Claro que sí, Omar, gracias. Y seguramente más adelante vamos a contar también con tu participación en algún espacio que quisiéramos desarrollar más adelante, que de antemano te podemos comprometer. A nuestros participantes les recordamos seguirnos a través del Facebook del PATANCASH y en nuestro canal de YouTube para estar atentos a las novedades y los siguientes eventos que organizaremos en pro del bienestar de nuestra región y del país, y que de seguro contaremos con vuestra grata participación. Entonces los esperamos en los próximos eventos y síganos permanentemente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Sí, muchas gracias. Gracias, Omar. Gracias a Omar, gracias a cada uno de los participantes. Muchas gracias. Gracias, Omar. Muchas gracias. Gracias. Les recordamos que
que en cada uno de los eventos que estamos organizando les emitimos una constancia digital en agradecimiento por haber participado en este evento. No se olviden de registrar sus datos en el respectivo link que hemos compartido, en la casilla de comentarios del Zoom, ya en algunos días más para poder estar enviándoles dicha constancia. Igualmente les agradecemos sobremanera a los amigos que han estado participando también dentro de Facebook. Este evento se ha transmitido tanto por el Zoom, pero también a través del Facebook Live de Pat Ancash. Mil gracias nuevamente. Gracias, Rubén. Gracias, gracias. Saludos. Soy Hugo. Hugo Salazar.